oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dan gloria a Dios, hermanos. Tome asiento entonces unos minutos. Deseo hablarle en esta mañana, hermano, de algo que es quizás bastante conocido para muchos de los que estamos aquí, pero que deseo abundar un poco más en ello y que de esa manera nosotros podamos cambiar el rumbo de nuestras vidas, hermano. Porque quiero decirle que el rumbo de nuestras vidas no cambia con esfuerzo humano. El rumbo de nuestras vidas no es suficiente, la voluntad humana y los deseos humanos. Yo sé que todos los que estamos aquí, hemos hecho planes en nuestras vidas, hermano. Y todos sabemos que en un momento de nuestras vidas los planes han sido deshechos, hermanos, por la misma naturaleza de la vida. A llegar a tal punto que uno se da cuenta que no se trata a veces de planear bien o mal. Se trata que para que la vida pueda tener un rumbo diferente, se necesita una fuerza superior a nuestra voluntad, a nuestra sabiduría, a nuestra comprensión y a nuestros deseos. Y esa fuerza se llama Jesucristo, hermano. Y es por eso que ahora deseo compartirle el poder que tiene la sangre de Jesús, hermano. Yo sé que de alguna manera usted comprende el poder que tiene la sangre. Y yo sé que muchos o todos los que estamos aquí sabemos que por su sangre nosotros iremos al cielo y tenemos la vida eterna para nosotros, hermano. Que es su sangre la que nos reconcilió con Dios y es su sangre la que, dicho en palabras nuestras, nos ha salvado de nuestros pecados. Y para algunos quizás la sangre la han usado para otras cosas que nos han enseñado en la vida cristiana, hermanos. Y algunas veces nos han enseñado que cuando uno siente miedo o cuando siente opresiones demoníacas, que uno se cubra con la sangre de Cristo, hermanos. Y por eso yo, bueno, gracias al Señor, no sueño. Pero las personas que han tenido, que sueñan mucho o que tienen pesadillas, me han compartido algunas que han logrado soltarse de las pesadillas cubriéndose con la sangre de Cristo. Y sé que las pesadillas son tremendas, hermano. Y así, hermanos, pudiéramos hablar de que la sangre de Jesús en el común del creyente es usada simplemente o es usada básicamente solo en el tema que tiene que ver para nuestra salvación, hermano. Y casi nunca se habla de lo que realmente hizo la sangre de Cristo por nosotros. Y es allí, hermano, donde deseo meditar en esta tarde de lo que realmente Cristo logró por nosotros y que no es solamente la salvación la que Él compró, como básicamente se conoce la palabra salvación en nuestros términos, sino que cuando Él nos salvó, hermano, realmente nos salvó en una totalidad. Y por eso hoy en esta mañana, hermanos, deseo hablarle de que la sangre de Jesús no solamente le salvó, sino que nos redimió completamente, hermanos. Nos redimió en una totalidad a nuestras vidas, ya que, aunque esto parezca quizás un poco familiar, la obra de la sangre de Jesús aquí en la tierra por nosotros es algo, hermanos, que
aunque debería ser algo bien conocido para nosotros, es un tema que a veces es bastante desconocido para la iglesia. A llegar a tal manera que es esa la razón por la que nosotros a veces no vivimos en el poder de la liberación que la sangre hizo por nosotros. Porque muy poco se conoce, hermanos, lo que realmente la sangre logró por todos nosotros. Y la sangre de Jesús, hermano, no solamente nos salvó de nuestros pecados, sino que la sangre de Jesús, si lo queremos resumir en una sola palabra, nos redimió de todo el daño que el pecado había hecho. Y aquí estamos leyendo, hermano, una porción que aparece en el libro de Apocalipsis. Dice que te conoce este capítulo, que es ya cuando la iglesia se encuentra en el cielo. Y ahí hay un libro, hermanos, que nadie es digno de abrirlo, pero que hay alguien que lo puede abrir, y es el Cordero. Y es en ese tema, hermanos, que ahora surge una alabanza para el Cordero, donde la alabanza viene, hermanos, de parte de los ancianos, viene de parte de esos seres vivientes, en las cuales dice que ellos van a cantar una alabanza al Señor, y que también tienen una copa, dice, con oraciones de los santos, hermano. Es decir, hace memoria y hace referencia de que nuestras oraciones no caen al piso simplemente, hermano, sino que esas oraciones son entregadas en el mismo trono de la gracia. Pero es en ese ambiente donde dice que estos seres vivientes y los 24 ancianos comienzan a cantar, hermano, y el canto que cantan, dice que empieza diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Cuántos creen que Él es digno, hermano? Él es digno, hermanos. ¿Por qué es digno, hermano? Porque tú, le dices, fuiste inmolado. ¿Por qué es digno, hermano? Porque Él murió por nosotros. ¿Por qué es digno? Porque se entregó a sí mismo, hermano. Él es digno, hermano, porque lo que Él hizo es el acto más sublime y más grandioso que puede existir sobre la vida, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado el acto de Cristo, pero a mí me emociona cuando pienso eso, hermano, y me lleno de... Mi corazón se estremece, hermanos. Yo le he hablado muchas ocasiones del reino, hermanos, que el reino de los cielos creó el reino de la tierra, y que la tierra es una colonia del reino, hermano. Para entenderlo de una manera práctica, vean. Pero hubo un día en que Dios, en esta colonia llamada tierra, creó un ser que lo representara, y ese ser lo hizo Dios semejante a Él. A ese ser que Dios hizo semejante no se llama ni león, ni tigre, ni gato, ni culebra, ni serpiente, ni rata, ni cucaracha, se llama hombre. Ese ser llamado hombre, que representa, que es un término genérico que habla de hombre y mujer, Dios lo hizo semejante a Él para que pudiera representarlo a Él. Pero hubo un día que ese hombre, hermano, llamado alguien semejante a Dios, o conforme a la semejanza de Dios, un día este hombre cometió alta traición, hermano. Y este hombre se le había concedido el poder, el dominio sobre esta tierra. Eso lo dice con toda claridad el libro de Génesis. Dios le dice: señorea, júzgala, tú tienes el control sobre la tierra, ¿verdad? Y eso Dios lo ha respetado hasta el día de hoy, hermano. Le he dicho en otras ocasiones que esa es la razón por la que Dios, aunque mire las cosas que están mal, no las compone. No las compone porque Él un día comprometió su palabra, y Él dijo que es el hombre el que tiene que señorear sobre la tierra. Y por lo tanto, aunque su familia esté mal, si usted está esperando que Dios sea el que corrija a ese niño malcriado, eso nunca pasará.
Es usted quien tiene que enseñarle a su niño a vestirse como varón y a su niña a vestirse como hembra, ¿vea? Porque si usted no le enseña, cuando menos acuerde, el niño va a venir con falda y la niña va a venir ahí con un saco, hermano. Aunque es cristiano, no es que no se trata de si es cristiano o no. Se trata de que Dios un día le dio el dominio al hombre. Y es el hombre el que tiene que tener este dominio. El problema es que el hombre un día decidió independizarse. Ya no vivir más dependiente de Dios. Y decidió hacer las cosas a su manera y fue motivado por un ángel caído llamado Lucifer, en el cual fue engañado y el hombre le entregó el poder a este ángel. Si lo quiere entender de una manera teatral, fue algo así, mi hermano, es algo así como que usted me dé una llave de su casa. Usted ya me dio un derecho legal sobre su casa, yo puedo entrar a la hora que quiera porque usted me dio una llave, pues. Claro, usted le puede cambiar de llavín, pero el hombre no puede cambiar de llavín, no puede quitarle esa llave a Satanás. Y desde ese día, hermanos, esta colonia llamada tierra se convirtió en algo que ya el hombre no era el que dominaba, ahora es Satanás el que domina, hermano. Y por eso la Biblia dice que la tierra tiene un príncipe y precisamente ese príncipe no es el hombre, es Satanás, el príncipe de este mundo, hermano. Es él el que gobierna, hermano, y por eso él se presenta delante de Jesús en aquella tentación y le dice: mira, si me adoras, te voy a entregar todos los reinos de la tierra porque son míos. Pero a él, ¿quién se los entregó? No se los entregó Dios, se los entregó el hombre. Pero un día, hermanos, Dios, en el mismo momento que el hombre perdió las llaves o la autoridad de este reino llamado tierra, que Dios había creado como una extensión de su reino, y que el propósito de Dios era manifestar su voluntad aquí en este lugar y hacer que en este lugar se viviera como se vive en el reino, y que la riqueza que hay en el reino también se manifestara aquí. Ahora eso se había visto interrumpido, y es en ese momento que se ve interrumpido que Dios mismo, hermano, determina enviar él mismo o venir él mismo a rescatar lo que se había perdido, y es la promesa que aparece en Génesis 3:15, que de la misma manera como el hombre había perdido la autoridad, un día iba a nacer un niño del mismo hombre, de la misma mujer, y que ese iba a recuperar la autoridad, y ese niño se llama Jesús, hermano. Ahora, ese niño no es descendiente de Adán. Ese niño no es descendiente de Adán porque él no lo engendró un hombre, lo engendró el Espíritu Santo. Y por eso la sangre de Jesús con la sangre de Adán son dos sangres distintas, porque hoy la ciencia nos los ha dicho que la mujer no es la que pone la sangre en el niño, es el hombre el que pone la sangre. Y por eso cuando hay pruebas de paternidad no le hacen prueba de paternidad a la mujer, le hacen prueba de paternidad al hombre, porque la mujer no pone sangre, hermano. Por eso los linajes no... Ya la Biblia de hace miles de años había enseñado que el linaje no se seguía por la mujer, se seguía por el hombre. Porque es el hombre el que da linaje, hermano. Ahora, Dios, hermanos, un día Él se encarnó y fue engendrado. El Espíritu Santo posó sobre aquella mujer llamada María. Y ahí Él nació con un cuerpo, hermano. Él nació con un cuerpo. Entonces haga cuenta y caso, hermano, que es como si un reino de Europa, hermano, quizás de los más conocidos para nosotros, Inglaterra, hermano, tiene una colonia allá en X país, hermano. Y resulta que hoy esa colonia se la conquistó otro reino, ¿vea? Pero ahora en ese reino se pide que haya muerte de todos los ciudadanos si quieren recuperar la colonia, hermano. Y viene el rey de Inglaterra y dice: bueno, voy a ir yo a la colonia y voy a entregar yo mi vida por todo el pueblo, ¿vea? Y al entregar mi vida por todo el pueblo, entonces yo voy a morir, pero el pueblo va a vivir, ¿vea?
Eso es básicamente lo que hizo Cristo, hermano. Cuando Cristo vino, no vino simplemente a caminar sobre la tierra, hermano. Vino el Rey a morir, hermanos, para pagar la deuda de sus ciudadanos, para que fueran redimidos de la condenación y de la culpa que tenían, y de la misma manera también conquistar, ganar lo que el hombre había perdido. Y por eso la Biblia dice que Cristo venció todo principado, toda autoridad en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente, dice. La Biblia dice que Él le quitó la llave a la muerte, hermano, y ahora la tiene Cristo, ¿verdad? Por eso Él pudo decir y dice que nosotros, aunque muramos, volveremos a resucitar, hermano, porque Él tiene la llave de la muerte. Entonces, cuando los corderos, cuando los ancianos, hermanos, y los seres vivientes cantan y dicen: porque fuiste inmolado, lo que está diciendo, hermanos, es que Él se entregó, Él murió, Él dio su vida, hermano. Él vino a entregar su vida por nosotros. Y dice que fue inmolado, y con su sangre, es decir, cuando Él murió y derramó su sangre, nos redimió para Dios. Esa palabra redimir significa nos volvió a comprar para Dios, hermano. Nos volvió a comprar para Dios, ¿verdad? Es decir, cuando su sangre se estaba derramando, era una transacción divina que se estaba haciendo, hermano, y nos estaba comprando nuevamente para Dios, hermano. Y al comprarlos nuevamente para Dios, dice que compró personas de toda nación, todo linaje, todo pueblo, toda lengua, y de toda persona que existe en el mundo, hermano. Y ahí estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Y dice que cuando nos compró, nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Qué nos hizo para nuestro Dios? Nos volvió a dar autoridad, hermano, porque la palabra rey lo que significa es autoridad. Nos volvió a dar autoridad y nos volvió a ser sacerdote. ¿Qué es la función del sacerdote? Ser intercesor entre Dios y algo, hermano, o alguien. Es decir, le he dicho en otras ocasiones, para que Dios haga algo tiene que haber un hombre o una mujer de por medio, ¿eh? Dios no hace las cosas solo por hacerlas, hermanos, sino que alguien ora aquí y debe servir como sacerdote, y entonces Dios obra, hermano. Se lo voy a decir en términos más de nosotros, hermano. Es que Dios quiere hacer demasiadas cosas, hermano. El problema es ¿quién lo hará por nosotros? Dijo él, vea. Ese es el detalle, hermano. ¿Cuántos creen que Dios quiere salvar a muchos perdidos, hermano? Pero ¿cuántos también saben que Él no va a ir a tocar las puertas de sus vecinos? No va a tocar las puertas de toda la gente que usted conoce. Él lo quiere hacer, pero usted es el sacerdote. O sea, yo soy el sacerdote, nosotros somos los sacerdotes. Entonces, ¿quién logró eso, hermano? Cristo. ¿Cuándo lo logró? Cuando fue inmolado, hermano, y nos hizo reyes y sacerdotes para que reinemos, dice, sobre esta tierra. Entonces, mire, cuando la Biblia dice que nosotros fuimos redimidos, lo que está diciendo, hermano, es que Él, le dije, nos volvió a comprar. Esa palabra lo que significa es restaurar la posición, hermano. Porque Adán tenía una posición y Adán perdió esa posición. Pero ahora Cristo vino y restauró esa posición. Cuando Él derramó su sangre, Él restauró esa posición por nosotros. Esa palabra redimir también significa quitarle el poder a uno para entregárselo a otro.
por eso, hermano, que el poder lo tiene Cristo, hermano, y sobre Él la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante de Él, ¿verdad? Sea principado, sea dominio, sean potestades, sean gobiernos, delante de Él, hermanos, toda rodilla se doblará. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros fuimos redimidos, hermanos, no está hablando simple y sencillamente de una salvación que nos dio, está hablando de una restauración completa, hermano. Y cuando digo completa, estoy hablando en todos los aspectos de la vida, hermanos. Es decir, no es una redención parcial la que el Señor nos dio. No es una redención, hermano, espiritual solamente. Es una redención total la que Él nos dio. Pero es allí donde quiero que en esta mañana usted comprenda el poder que tiene la gracia, hermano, y el poder que tiene la sangre de Cristo. Porque si usted vive y opera todos los días en el poder de la sangre de Cristo, entonces usted verá maravillas de parte del Señor en nosotros, hermano. Nosotros estábamos totalmente perdidos, hermano. Estábamos sin podernos redimir, pero es allí donde hay muchos versículos, hermanos, que usted los puede leer en su casa, como lo que dice la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 6, donde dice que por precio nosotros fuimos comprados, ¿verdad? Por su sangre dice que fuimos redimidos, hermano. Ahí la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 7 dice que nosotros fuimos redimidos por su sangre. Si usted lee ahí Gálatas del capítulo 3, versículo 13, dice que la sangre de Cristo nos redimió de todas las maldiciones de la ley, hermano. Eso es bien extraordinario, hermano. Si usted lee lo que dice Gálatas 3:13, dice que por su sangre fuimos redimidos de todas las maldiciones de la ley, hermano. ¿Cuáles son las maldiciones de la ley, hermano? No, si quiere entenderlas de una manera grupal, lea Deuteronomio 28, del versículo 15 en adelante hasta el 68. Son 54 maldiciones que aparecen ahí, ¿ve? Ahí está, hermano, todas las maldiciones, hermano. Es decir, ahí está todos los males que usted y yo estamos padeciendo, hermano. Pero la verdad de Dios es, hermano, que Él nos redimió de esas maldiciones de la ley. Nos redimió de la ceguera, nos redimió de la pobreza, nos redimió, hermano, incluso de eso de que siempre está trabajando y nunca hace nada, hermano. De tener la bolsa rota, ¿verdad? Le redimió de eso, hermano. Esa es una maldición, hermano. Le redimió de construir casas y nunca vivir en ellas. ¿Sabe que eso es una maldición? Dice ahí, cuando uno se pone a hacer un montón de casas allá en nuestros países y si siquiera muerto quizás para llegar allá, sino que aquí le vamos a enterrar, ¿verdad? Esa es una maldición, hermano. Que la gente ya tiene un montón de cosas, allá es un rey y aquí vive miserablemente, hermano. Esa es una maldición. Y usted puede verlo como usted quiera, pero eso es lo que dice la Biblia: construir casas y no vivir en ellas. Es una maldición, hermano. Entonces, yo sé que eso tal vez es un poco sensible, pero esa es la realidad, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quién nos liberó de toda esa maldición, hermano? Maldición de enfermedades, de tumores, de dolores. Dice que Cristo por su sangre nos redimió, hermano. Entonces significa que el derramamiento de sangre, hermano, no es solamente una salvación espiritual, es una salvación también de la maldición de la ley. Ahora, es allí donde todo se vuelve interesante, hermano. Se vuelve interesante porque significa entonces que la sangre de Cristo, hermano, hizo más de lo que nosotros quizás hoy nos sentimos acreedores, como el pueblo que fuimos redimidos, hermano. Y es allí donde deseo en esta tarde quizás enseñarle un poco cómo aplicar esta realidad en su vida, hermano. Yo sé que cambiará
significativamente y grandemente su vida, hermano, a llegar a tal manera que usted comprenderá que cuando nosotros honramos la sangre de Cristo, cuando honramos el sacrificio de Cristo, suceden cosas en nuestras vidas, hermano. Y usted comprenderá que no es solamente esfuerzo que nosotros necesitamos que el reino de los cielos trabaje a favor de nosotros, hermano. Y por eso quiero empezar diciéndole, hermano, que una de las cosas que afecta la vida del creyente es la escasez, hermano. La escasez es una de las cosas que más afecta a las personas. Y uno, hermano, quizás ya se acostumbró, hermano, a vivir de esta manera, ¿verdad? Ya que de alguna manera la religión, hermano, nos enseñó no a rechazar la pobreza, sino que a abrazar la pobreza, ¿verdad? Y a ver la pobreza como un sinónimo de santidad. Pero nada más lejos de la verdad, hermano. Porque cuando Cristo murió, su bienestar en la vida, hermano, cambió de dependencia. Usted ya no depende de los gobiernos, no depende de la bolsa de valores, no depende de personas, no depende de sus esfuerzos, depende del reino de los cielos, hermano. Dicho de otra manera, una cosa es depender del salario y otra cosa es depender del reino, hermano. Y la Biblia nos enseña que usted no dependa del salario, es decir, que usted no esté confiado de su salario, usted crea que es del reino que depende, hermano. Y cuando usted depende del reino, mire, el salario simplemente llega, hermano. El dinero simplemente llega, hermano. El bienestar simplemente llega. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que Dios, hermanos, cuando murió también canceló con su sangre esa maldición de escasez que el hombre tenía, hermano? No, porque la Biblia lo dice, hermano, la Biblia lo dice con toda claridad. Ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, dice que Él mismo, dice que el precio de nuestra paz cayó sobre Él, ¿verdad? El precio de su paz cayó sobre Él, hermano. La palabra que aparece ahí en el original es la palabra shalom, hermano. Que usted, yo sé que lo ha escuchado en muchas ocasiones, quizás como saludo, hermano. Pero ¿qué significa la palabra shalom? Mire, la palabra shalom significa primeramente bienestar, hermano. Esa es la primera definición que da el diccionario con respecto a esa palabra, es bienestar, vea. La palabra shalom significa, hermano, integridad. La palabra shalom significa, entre las muchas cosas, una provisión completa, hermano. Entonces, ¿por qué yo y usted tenemos que vivir, hermano, y nuestras casas tienen que estar libres de la escasez? ¿Solo porque soy arrogante o altivo? No, porque si usted reconoce la sangre de Cristo, reconoce la obra de Cristo, entonces usted también debe reconocer que el precio de su bienestar cayó sobre Él, hermano. Y Él no pagó un bienestar para que usted estuviera arruinado siempre. Él pagó el bienestar para que usted y yo estuviéramos bien, hermano. O sea, Él no pagó el precio de nuestra paz para usted no gozar de la paz, porque entonces sería algo así como que se le da una cuenta de $1.000.000, pues no puede tocarlo entonces. Entonces no sirve de nada tener $1.000.000, porque si no tiene trabajo, no tiene nada y tiene $1.000.000 en el banco porque no los puede tocar, entonces no funciona así, hermano. Entonces nosotros, hermano, debemos de comprender que nuestro bienestar no depende, hermano, de nuestro entorno. Nuestro bienestar también depende de la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano.
Porque es el mismo día que Él pagó por nuestros pecados, también ese mismo día pagó por el precio de nuestra paz, hermano. Y cuando digo el precio de nuestra paz, no estoy hablando de ausencia de guerra o que usted diga, bueno, hoy ya no se va a levantar este hombre, esta mujer contra mí todas las mañanas. No, estoy hablando más que eso, hermano. Estoy hablando de bienestar, estoy hablando de como alguien dijo esta palabra en una sola, estar completo, hermano. Pero ¿quién pagó todo eso, hermano? La sangre de Cristo. Entonces esto significa, hermano, que de la misma manera como usted cree que los demonios huyen cuando usted se cubre con la sangre de Cristo, invoca la sangre de Cristo, es como también de esa misma manera, hermano, usted debe de creer todas las mañanas que su bienestar depende de la obra de Cristo. Y es por eso que todas las mañanas nosotros deberíamos de decir, no simplemente dame, sino dar gracias, hermano, y decirle, Señor, gracias, porque por su sangre yo tengo bienestar este día, vea. Por su sangre que fue inmolada, yo estoy completo, yo he sido provisto, vea. Por su sangre que fue derramada, yo tengo la paz, vea. Un bienestar, vea. Ahora, muy pocos honramos la sangre para esto, hermano. Pero usted debe recordar que desde el momento que usted vino a este reino, usted ya no ha dejado de ser un mendigo. Dejó de ser un miserable. Ahora usted es lo que dice Romanos ahí en el capítulo 8. Y lo dice con toda claridad, hermanos. Ahí en el versículo 17. Que Él nos hizo coherederos con Cristo, hermano. ¿Y sabe qué es un coheredero, hermano? Un coheredero es una persona que le es compartida una herencia, hermano, o que le es compartido unos bienes. Es decir, Dios, hermanos, en su gracia quiso compartir su riqueza con nosotros, hermano. Quiso compartir de su grandeza con nuestras vidas. A llegar a tal manera que cuando Cristo murió, no murió simplemente, hermano, para que nosotros, se lo he dicho en otras ocasiones, para que nosotros vayamos al cielo en aquel gran día. Eso sin duda iremos, hermano. Pero Él también murió para que, no murió para que solamente viviéramos una vida ahí sobreviviendo nada más, hermano. Que al final hay que andar hasta pidiendo para la caja, para enterrarlo. No, así no, hermano. No tiene que rehusar a eso, ¿verdad? Bueno, suena feo eso, pero es una realidad, hermano. Yo espero que por ningún motivo vayan a poner un bote con mi foto en ningún lugar, ¿verdad? Por nada del mundo, hermano. Y espero también nunca poner ninguno de los suyos, ¿verdad? Cuando nos toca irnos, ¿verdad? Porque no, hermano. Porque nosotros fuimos redimidos de esa pobreza. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos de rechazar toda escasez en nuestras casas, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros somos mejores. No, hermano. No, porque Cristo nos redimió de toda maldición. Nos redimió, hermano, de toda la caída que el hombre había tenido. Usted debe recordar que es verdad, Dios dijo, bueno, por tu culpa, por el pecado, la tierra va a producir espino. Pero usted cree que a Jesús le pusieron una corona de espinas solo por ponérsela o por idea romana. Porque nos estaba redimiendo que la tierra a nosotros ya no nos produzca espino, porque Cristo cargó también con ello. Por eso Él también sudó. Él murió. Todo lo que Cristo hizo, hermano, es una redención, es pagando un precio por nosotros. Por eso la Biblia dice con toda claridad en la carta a los Corintios que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, ¿verdad? Pero ¿en qué momento se logró eso? En el mismo día de nuestra salvación, hermano. Y es por eso que nuestro bienestar debe de estar siempre, hermano, siendo recordado a través de la sangre, hermano. Y hará bien si todas las mañanas usted dice, gracias, Señor, porque por tu sangre, así como puede decir, yo merezco el cielo,
me has dado el cielo, también por tu sangre tengo todo bienestar, ¿verdad? Por tu sangre viene la bendición a mi vida, ¿verdad? Por tu sangre la maldición se va de mí, ¿verdad? Por tu sangre ya no soy una persona infructífera. Por tu sangre, Dios, ahora soy próspero. Ahora vivo en paz. Ahora he sido proveído de todo bien por tu sangre, Dios. Ahora puedo vivir en plenitud, ¿verdad? De eso se trata el evangelio, de honrar a Cristo, hermano. Es su sangre, hermano, la que hizo esto por nosotros. Es su sangre, hermano. Ahora, es bastante interesante, hermanos, cuando nosotros leemos el primer milagro que hizo la sangre, hermano. Usted sabe que uno de los lugares donde por primera vez se mencionó la sangre es allá en el capítulo 12 de Éxodo, donde el Señor le llama al pueblo y le dice que van a inmolar un cordero, van a matar un cordero. Y ahí uno puede darse cuenta, hermanos, de una manera muy clara qué fue lo que logró la sangre. ¿Qué fue lo primero que logró el cordero pascual allí en Egipto, hermano? Bueno, lo primero la Biblia lo dice, ser librado de la muerte, hermano. Todos aquellos que tenían sangre en sus dentales, la Biblia dice que el ángel destructor, el ángel de la muerte, pasó de lejos de sus casas, ¿verdad? Entonces el primer milagro de la sangre, hermano, es librarnos de la destrucción, librarnos del ángel destructor, librarnos del castigo eterno, hermano. Pero usted recuerde el segundo milagro que hizo la sangre, hermano. El segundo milagro que hizo la sangre fue liberar el bienestar al pueblo del Señor, hermano. Donde la sangre, hermano, no creó riquezas. La sangre liberó las riquezas. Es gracias al cordero que fue inmolado que los egipcios ahora vieron con gracia a aquellas personas que habían visto por 400 años y después de que lo tenían de esclavo, ahora querían darle todas las cosas, hermano. Es gracias a la sangre, es la sangre, hermano, la que liberó la riqueza a las personas, la que liberó el bienestar a las personas. Y por eso mire que vivimos en un país rico, hermano. Y que Dios bendiga esta nación, ¿verdad? Y la de nosotros también, hermano. Entonces aquí el problema no es la riqueza, hermano. Usted vive entre la riqueza. Aquí lo que necesita es que la riqueza sea liberada para usted. Porque nosotros podemos vivir como los israelitas en Egipto, hermano. Es que el oro y la plata ahí estaban. A ellos es que no se le había sido liberado. No sé si se entiende eso, hermano. Es que el oro y la plata aquí está, hermano. El bienestar aquí está. Mire, usted no esté dejándose tentar por el enemigo y diciendo que cuando vaya para su país va a ir a vivir mejor. Ya no se acuerda por qué se vino. Yo no sé cómo la gente está ya yendo sin acordarse por qué se vino. ¿Se acuerda que se vino? Porque no podía comprar nada, no tenía nada y no llegaba nada. Por eso nos venimos. O sea que a las personas aquí se les olvida por qué se vinieron por primera vez, hermano. Por eso están queriendo regresar. Por eso las personas después de 6 meses cuando están allá se acuerdan la realidad por la que se vinieron y quieren volver a venir, vea. Pero usted no necesita ni moverse, ni irse, ni quedarse. Es que no importa dónde esté. Lo que importa, hermano, es que hay una liberación de favor en su vida, hermano. Pero ¿quién libera ese favor, hermano? Eso no lo libera el esfuerzo, hermano. Eso no lo libera sus propias fuerzas. Eso lo libera solo el poder de la sangre, hermano. Solo el poder de la sangre, ¿verdad? Es la sangre, hermano, la que liberó en Egipto lo que siempre había estado ahí, hermano. Es que usted no necesita irse de ciudad, hermano. ¿Y a dónde se va a ir a meter, pues? Donde quiera hay gente que no paga, hermano.
Donde quiera las cosas son difíciles. Aquí en Nueva Orleans hay dinero, hermano. Lo que usted necesita creer es que Dios le va a liberar, ¿verdad? Y si usted cree eso, entonces no importa dónde se vaya, va bien, hermano. Pero si usted se va a mover creyendo que aquí es donde está mejor, ahí es donde la gente anda y ya conoce los 50 estados y nada, en ningún lugar cabe, hermano. Es que no significa que no se puede, no, usted se puede mover, hermano. Porque Dios tiene sus propios planes con su vida, ¿verdad? Pero si usted va a decir, no, mire, hermano, yo me voy a mover de iglesia porque allá dicen que está mejor y agarra un bus y se va, ¿verdad? No, así no es, hermano. Usted debe saber que lo que libera, hermano, es la sangre. Y es allí, hermano, donde volvemos a lo mismo. ¿Cómo o qué debemos de hacer nosotros? Lo que debemos de hacer es orar, creer, hermano, manifestar de acuerdo, hermano, a lo que usted entiende de la sangre. A llegar a tal punto que yo creo, hermanos, que en medio de nosotros o alrededor suyo está todo lo que usted necesita, hermano. No, ahí cerca de usted está el trabajo que usted necesita, los contratos que usted necesita, el dinero que usted necesita, ahí está alrededor, hermano. O sea, el empleo que usted necesita, mire, lo que Dios ha puesto en su corazón, que va a ser, Dios no le ha puesto algo para que solamente usted diga, ¿cómo le hago? No, por eso, mire, cuando Dios pone algo, cuando Dios le da algo, Dios no está loco como para decirle, mira, te voy a dar esto y ahí ve tú cómo le... No, así no funciona, hermano. Por eso, mire, si usted sueña y no comprende el sueño, simplemente olvídelo. Porque eso es como que yo le digo a usted, adivine qué es. Eso es de locura, hermano. Y Dios no puede darle sueños así en esa manera que usted diga, pues, ¿y qué dijo? No, eso no funciona así. O sea, si yo le hablo claro a usted para que me entienda, ¿cuánto más el Señor, pues? Es que estaba hermoso, no importa, ¿verdad? El punto es, hermanos, que es alrededor nuestro, hermano, que está. Ahora, ¿por qué nosotros podemos creer en esa provisión, hermano? No, porque ahí en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 24, dice que la sangre de Cristo no ha muerto, hermano. Dice que la sangre de Cristo sigue hablando mejor que la de Abel, hermano. Entonces, haga cuenta y caso ese cuadro, hermano. ¿Qué cree que puede decir la sangre de Cristo acerca de usted? No, la sangre sigue diciendo, hermano, que Él ya nos redimió. Por eso precisamente, dice allí el libro de Apocalipsis, que se le cantaron alabanzas, hermanos, diciéndole, fuiste inmolado para redimir a tu pueblo, para nuestro Dios. ¿Ve? Cristo murió para redimirle, para volverle a comprar, hermano. Para volverle a poner en el lugar donde Dios un día nos tenía, hermano. Donde Dios un día había creado al hombre. Ese es el lugar, hermano. Ahora, ¿por qué entonces el pueblo del Señor, hermano, no mira estas bendiciones en su vida, hermano? Que sería la parte quizás más importante. Y aquí finalizo, hermano. Mire, todo el bienestar que la obra de Cristo logró para nosotros, sea en enfermedades, sea en cuestiones económicas, sea en cuestiones espirituales, sea en lo que sea, hermano. Toda maldición, vea, a veces no se aplica a nuestras vidas, hermanos, no porque no estén disponibles para nosotros, sino que, como se lo he dicho en otras ocasiones y quiero recordarse, las leyes del reino se activan hablando, hermano. Si usted no habla, la riqueza puede estar ahí, pero nunca esa riqueza brincará hacia usted, hermano. Usted necesita, o se lo voy a decir de otra manera, mi hermano. La manera de tomar yo este teléfono es con mi mano. La manera de tomar una promesa de Dios para mi vida es por medio de mi boca, por medio de mis palabras. ¿Entiende eso, hermano? Como de la misma manera yo no puedo agarrar este teléfono con la oreja.
De la misma manera usted no puede agarrar una promesa de Dios con una mano, hermano. Tiene que ser con palabra, vea. Es por eso, hermano, que el enemigo le encanta que la gente sea muda, hermano. Y que nunca salga un amén, vea. El último amén que sacaron fue cuando se confesaron y hicieron la primera comunión. Porque es que cuando usted dice amén, hermano, usted fecunda una verdad que de alguna manera su espíritu le está diciendo que es con usted. Y intuitivamente, sin pensarlo, su espíritu le dice, recíbela, y usted dice amén. Porque el enemigo sabe, hermano, que la provisión ya fue dada. La provisión nosotros la tenemos, hermano. Pero él sabe que mientras nosotros estemos en silencio, mientras nosotros, hermano, lo voy a decir en otras palabras, todos los que estamos aquí, hermanos, estamos bajo pacto en el Señor. Pero una cosa es estar bajo pacto y otra cosa es que el pacto esté activado en nuestras vidas, hermano. Y estar bajo pacto, sin duda, nosotros iremos al cielo, hermano. Pero que el pacto se active en nuestros días, eso tiene que ser con palabra, vea. Y quizás usted diga, hermano, mire, pero es que a mí casi no me gusta que me hablen de riqueza, aunque la quiero, pero no me gusta que me hablen de ella. Pues mire, le voy a explicar por qué al enemigo, hermano, le gusta tener a todos los creyentes pobres. Es que mire, un creyente con dinero es peligroso, hermano. Que no es que un creyente con dinero construye iglesias, hermano. Un creyente con dinero financia misiones. Un creyente con dinero, hermano, expande el evangelio. Un creyente con dinero, hermano, hace cosas gloriosas para el reino, bendice a otro. Y un creyente pobre, ¿qué va a andar haciendo, hermano? Nada, no hay capacidad para financiar nada, hermano, del reino. Por eso el enemigo y la religión nos ha hecho, hermano, que nosotros pensemos en la sangre. Siempre en torno a la vida eterna, hermano. Pero si usted la lectura en el capítulo 12 de Éxodo, usted se da cuenta que sucedieron tres cosas alrededor de la sangre potencialmente sedilla. La primera, la muerte no entró a sus casas, hermano. La segunda, de un día para otro pasaron de ser pobres a ricos, hermano. Hubo una transferencia. Y la tercera, hermano, todos los enfermos fueron sanos y no hubo ni débil ni enfermo entre ellos, dice la Escritura. Y eso lo logró la sangre, hermano. Entonces, ¿qué hacer nosotros, hermano? Es allí donde vale la pena que usted se pueda sentir meritorio y darle gracias al Señor y poderle decir al Señor en torno a su familia, a su casa, a sus hijos, que su sangre ya lo hizo, hermano. No es lo mismo ver el futuro de los hijos inciertos, hermano, que mirar a sus hijos y decirle, vamos a darle gracias al Señor porque por su sangre tu futuro ya está asegurado, ¿verdad? Por su sangre Él ya proveyó lo que tú necesitas, ¿verdad? Por su sangre Él ya aseguró nuestra vida, ¿verdad? Mire, cuando usted honra la sangre de Cristo, hermano, no solamente para la salvación, sino para todo en su vida, eso se vuelve poderoso, hermano. He leído varios libros, hermano. Y entre los libros que leí un testimonio de un granjero de aquí de Estados Unidos, hermano. Uno de los hombres que casi llega al suicidio porque, usted sabe, los granjeros no son ricos en propiedades, pero no son ricos en un capital bancario o monetario. Ellos tienen muchas tierras, pero no tienen efectivo, ¿verdad? Pero él había llegado a tantas deudas, hermanos, que no, pues deseaba morirse. Usted sabe, a veces la gente compra seguros donde dice, bueno, si tú te mueres, pues todas tus deudas y todos tus problemas quedan cancelados, ¿verdad? No le quedan a tu esposa ni a tus hijos, ¿verdad? Es por eso que mucha gente se mata, hermano.
de la gente rica, ¿verdad? Porque a veces quiere liberar a su familia y termina suicidándose, ¿verdad? Pero el punto es que este hombre un día llegó donde alguien y le platicó el caso, ¿verdad? Y le platicó exactamente esto que le estoy diciendo, hermano. No, pues Jesús sana, Jesús salva, pero Jesús no da dinero, pues. Y mi problema es monetario, ¿verdad? Y esta persona, hermano, que escribió este libro, dice que le comparte y le dice, bueno, no, estás equivocado, ¿verdad? Jesús no solamente te redimió de las maldiciones de las enfermedades generacionales, de lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Jesús también te redimió de la pobreza, ¿verdad? Y le dio este consejo, hermano. Leyó un par de porciones donde habla de la sangre y su redención, y le dio este consejo: que creyera que la sangre le había provisto de todo ya, así como le había provisto de la salvación. Y el testimonio dice, hermanos, que ese año él recogió una cosecha como la cosecha que recogió Isaac, hermano, al 100 por 1, ¿verdad? Como nunca se había imaginado, hermano. Es que mire, hermano, no es lo mismo estar cargados en nosotros y estar pensando en nuestro futuro en nosotros, que amanecer todas las mañanas y decir, Señor, ya tu sangre lo hizo todo, ¿verdad? Tu sacrificio lo hizo todo por mí. Ya tú abriste las puertas, ya tú cancelaste todo lo que no estaba bien en mi vida. Y es cuando comienzan a suceder cosas, hermano, y es por eso que en esta tarde quisiera terminar, hermano, con esta verdad de que usted pueda reconocer que la sangre no solamente le salvó, no, la sangre le redimió, le compró por completo, hermano. Sus deudas fueron pagadas, sus maldiciones fueron pagadas, hermano. Su culpa fue pagada, todo fue comprado, hermano. Y ahora usted tiene un nuevo dueño. Ese dueño se llama Dios, hermano. Se llama Jesucristo, ¿verdad? Y por lo tanto usted ya no puede seguir caminando como esclavo, hermano, como esclava, pensando que no merece nada, pensando que a ver cómo le va a hacer. Es que ya no depende de usted, pensando a ver cómo van a funcionar las cosas. No, ya las cosas ya fueron dadas, hermano. Ya las cosas ya fueron hechas. Usted simplemente debe de vivir no como una persona que lo quiere obtener, debe vivir como una persona que ya lo obtuvo, hermano. Usted no puede vivir pensando, ojalá que cuando me muera sea salvo. No, usted ya tiene la salvación, hermano. Entonces, de la misma manera es todo, hermano. No es, ojalá el Señor me bendiga este año. No, el Señor ya lo bendijo. Recíbalo por su sangre, hermano. Confiéselo, créalo, háblelo, actívelo para usted, vea. Dele la gloria a Él, hermano. Dele la gloria a su sacrificio. Dele gracias a Él porque le redimió de esa pobreza, vea. Dele gracias a Él porque le redimió de esas enfermedades, le redimió de esa escasez, vea. Y quizás hoy esté viviendo escasez, pero eso pronto morirá, hermano. La sangre de Cristo es poder, hermano. Él es llamado el Salvador. Él es nuestro Salvador, vea. Pero hay que tomar de ello, hermano. Entonces, mire, quizás para las únicas cosas que el creyente echa mano de la sangre o de ese sacrificio es para la salvación, y cuando siente que le van a tocar la espalda en oscuro, que se cubre con la sangre, dan esos escalofríos ahí que siente como que un caballo está detrás de usted, ¿verdad? Pero no, hermano, la sangre logró más que eso, hermano. La sangre le redimió de todo, hermano. Le volvió a comprar, le volvió a poner en la posición donde estaba. Ahora, ya la sangre ya le puso en esa posición. Ahora a usted le toca vivir en esa posición, hermano. Por eso nosotros no oramos buscando, oramos no queriendo llegar a la meta, oramos desde la meta, hermano. Confesamos desde la meta, ¿verdad? No es Señor, dame, es Señor, gracias porque ya lo hiciste, ¿verdad? Él ya lo hizo, hermano. Él ya lo hizo. Y eso es lo que la Biblia le llama
alabanza. Alabanza es dar gracias, alabar a Dios, exaltar a Dios por algo que no lo tiene, pero cree que ya lo recibió. ¿Cuántos creen que ya la escasez ya no es parte de su vida, hermano? Entonces, háblelo, hermano. Honre el sacrificio de Cristo, honre la sangre, hermano. Dígale al Señor, gracias porque me redimiste. Y mírese cómo Dios le sacó de las tinieblas a la luz, hermano. Allá se quedó todo. Allá se quedó la enfermedad, se quedó la maldición. ¿Qué es maldición, hermano? La palabra maldición, se lo he dicho en otras ocasiones, lo que significa básicamente, o el diccionario dice que la palabra maldición significa infructífero, que nada le sale bien, pues. Pero Cristo le bendijo, hermano, le libró de la maldición. Eso significa que lo que usted haga prosperará, hermano. Lo que usted haga será fructífero. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, que nuestro tiempo sea fructífero, que nuestro dinero sea fructífero, que nuestra vida sea fructífera, que lo que poseemos sea fructífero. Pero todo eso, hermano, lo podemos obtener solamente a través de la sangre. Como de la misma manera usted, para ser salvo, tuvo que reconocer la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y si usted no lo reconoce, entonces no puede ser beneficiario de esta salvación. De la misma manera, así como reconoció para el ámbito espiritual, también debe saber que todo es así, hermano. Entonces, ¿por qué tendrá un hogar feliz, hermano? ¿Porque se va a hacer un par de operaciones? No, hermano. Tendrá un hogar feliz porque la sangre ha comprado la redención para usted. Tendrá un matrimonio feliz gracias al sacrificio de Cristo. Tendrá unos hijos dóciles, trabajables, enseñables. ¿Cuántos quieren tener hijos enseñables, hermano? Si hay cosa más terrible en la vida, tener un hijo que no sea enseñable, hermano. Eso solo Cristo lo puede hacer, hermano. Entonces, honre el sacrificio de Cristo, honre la sangre que fue derramada, y verá muchas cosas en su vida. Póngase sobre sus pies, hermano.